Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. La Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco entra en su etapa crucial. Después de que el primer día del año de este 2015 entrara en vigor, hubo un plazo de 180 días para que los sujetos obligados realizaran reglamentos y algunas disposiciones para precisamente ahorrarle recursos al Estado y los municipios. ¿Hasta dónde han llegado? ¿Quiénes han cumplido? Ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Sin mucho ruido y sin avances conocidos, la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado y sus municipios está llegando a su etapa crítica, al vencerse el plazo para que los sujetos obligados presenten una serie de protocolos para reducir sus gastos. Después de que entró en vigor el primer día del 2015, las distintas dependencias públicas tenían 180 días naturales para publicar, entre otras cosas, un programa de optimización, programa de austeridad, reglamento de austeridad y tabulador de viáticos. Se supone que con la nueva ley se eliminan figuras como la del secretario privado y se suprimen gastos en asesorías, en publicidad, viáticos y telefonía. La ley fue motivo de polémica y acciones legales. El Consejo de la Judicatura interpuso una controversia constitucional y la Universidad de Guadalajara advirtió que podía atentar contra su autonomía universitaria. Bueno, es un tema que ya habíamos tocado hace varias semanas. Acordamos precisamente volverlo a tocar una vez que se cumpliera este plazo que ya mencionábamos. Saludo con mucho gusto a la diputada Fabiola Loya. Ella es diputada por el Movimiento Ciudadano. Fabiola, bienvenida. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a tu amable auditorio que nos está ahorita viendo. Muy bien, Fabiola. A ver, nosotros ya habíamos tocado el tema, habíamos hablado en términos generales de esta ley de austeridad. ¿Dónde estamos ahorita en estos momentos? ¿Han cumplido los sujetos obligados? ¿Qué nos falta? Desafortunadamente, voy a hacer un breve resumen, aunque ya lo hicieron aquí también. La ley de austeridad viene a reflejar la voluntad de todos los entes de gobierno, todos los entes públicos, ¿no? Viene a reflejar el hecho de llevar una administración realmente apegada a la legalidad, a la honradez, a la imparcialidad, a la transparencia, la rendición de cuentas y, por supuesto, al ahorro, lo que es un plan de austeridad, ¿no? Esta ley que nosotros aprobamos en el Congreso del Estado tenía un término en su transitorio de 180 días después de publicada, es decir, el 1 de enero se publicó y venció el 30 de junio para que todos los entes públicos obligados aprobaran un reglamento apegado a esta ley. Es el primer punto, el reglamento. Exactamente, ese es el primer punto. Y desafortunadamente, bueno, ahorita solamente son muy pocos y contados con los dedos de mi mano quienes han aprobado un reglamento al respecto. A ver, Fabiola, ¿cómo le podemos explicar a la gente que nos está viendo que el Congreso del Estado emite una ley que no está cumpliendo, porque el Congreso no tiene un reglamento aprobado? Así es. Bueno, decirlo también con todas sus letras que no porque no tengamos el reglamento y que también hay que ponerlo muy claro, no estamos cumpliendo, no significa que no estemos apegados a un pacto de austeridad que aprobó esta legislatura al principio de la misma, ¿no? Precisamente nosotros, al momento de aprobar lo que fue la ley de austeridad, empezamos a trabajar en el reglamento, el cual presentamos la fracción de Movimiento Ciudadano, así como presentamos esta iniciativa de ley, lo presentamos el 21 de abril. Ahorita está en la Comisión de Puntos Constitucionales y desafortunadamente pues todavía no ha caminado ahí, ¿no? ¿Pero qué explicación dan otros diputados para que no avance este reglamento? Que están si había un plazo fatal, ¿no? Están en su análisis y bueno, de alguna forma nosotros estamos apegados a un pacto de austeridad que precisamente el Congreso ha eliminado partidas como las de viáticos y bueno, la dichosa partida aquella que se daba para de las casas de enlace, que ahí fueron 43 millones de pesos. En cuanto a lo que son las compras, nos vimos obligados también a reducir.
Los coches, solamente de los 47 que había, hoy nos quedamos con 9 y solamente se utilizan única y exclusivamente cuando es necesario para función del Poder Legislativo. Fabiola, aunque ya es un tema que tocamos, como ya decía hace un momento, pues no está de más que recordemos algunos de los puntos importantes que esta ley obliga al sujeto que maneja recursos públicos. ¿Cuáles son los puntos? Sí. Bueno, uno de ellos y el benéfico, el que vemos nosotros que tiene más beneficio es que hay topes en los gastos de publicidad que se limitan al 0.3% del presupuesto del ente público, que eso ya tiene, pues ya no veremos un gasto desmedido en eso, ¿no? La reducción de todos los gastos de operación, la reducción precisamente de los viáticos, de todo gasto que genere un viaje de algún funcionario público. Habría una especie de tabulador, ¿no? Está propuesto exactamente un tabulador que generará topes de acuerdo al tipo de viaje y de acuerdo al tipo de la gestión que haga el funcionario en el ente público del que se hable, ¿no? Y todo esto, este ahorro no se podrá implementar en ningún tipo de gasto de operación, se tiene que ir a la inversión pública, o sea, tiene que ser de beneficio de los ciudadanos. Muy bien, vamos a continuar hablando y profundizando sobre el tema, pero tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Aunque el espíritu de la ley es comprensible al buscar eliminar el dispendio de los recursos públicos, la nueva ley de austeridad entró en abierta confrontación con el artículo 115 constitucional, que otorga autonomía a los municipios para administrar su hacienda y patrimonio. Con la nueva ley, varias dependencias del Ejecutivo Estatal intervendrán en la revisión y manejo de las finanzas municipales. Esta ley de austeridad y ahorro del Estado de Jalisco es la que analizamos en este programa y saludo con mucho gusto a Óscar Ábrego de León. Él es secretario general del Consejo Económico y Social de Jalisco, el CESJAL. Óscar, bienvenido. Gracias, Carlos, a la orden. A ver, habíamos tocado ya el tema, habíamos acordado regresar a tocar a profundidad una vez que se cumpliera el plazo, lo cual ya ocurrió. ¿Cómo percibes tú este tema de la ley de austeridad? ¿Crees tú que ya permeó o falta mucho todavía? No, falta muchísimo. Falta muchísimo por una simple y sencilla razón. Creo que no se ha terminado de entender y por tanto no se ha terminado de atender. Creo que paradójicamente, y al rato te digo por qué paradójicamente, ha faltado difusión a los sujetos obligados, al personal. No ha sido difundida esta ley de austeridad y ahorro del Estado de Jalisco y sus municipios. Creo que es complejo porque no puedes pasar por el mismo rasero a todos los sujetos obligados porque cada uno de ellos tienen características distintas, por no decir en algunos casos hasta distantes. Por tanto, creo que, como lo dijimos en aquella ocasión hace algunos meses, esta ley necesita ajustes, necesita una serie de revisiones muy puntuales para que pueda ser, en principio, aplicable. Tú sabes, y cito el caso del CESJAL. En el CESJAL desde enero que instauramos y aplicamos un reglamento de austeridad, también hicimos un rediseño orgánico, como lo dice la propia ley. Tenemos nuestro tabulador de viáticos, cumplimos a cabalidad la ley. Sin embargo, nosotros seguimos insistiendo en que necesita revisarse porque, por ejemplo, yo creo que más adelantito lo vamos a platicar con la diputada Fabiola, pongo un caso. Se restringe, para nuestro gusto, en demasía, la contratación de servicios profesionales especialistas, por ejemplo. Asesorías. Asesorías, las llamadas asesorías. Bueno, si hay un poder en Jalisco que requiere asesorías, eventualmente asesorías especializadas, es justamente el Congreso del Estado, también el Ejecutivo y también OPDs. Vamos, las estructuras públicas
no necesariamente cubren en todas sus oficinas especialidades propias de la dinámica de una sociedad como la que vive Jalisco, pues. Ahora bien, te digo, solamente una persona insensible y que ignore las condiciones de México y el mundo estaría en contra de una política de austeridad. Claro. Creo que se necesita, estamos obligados a aplicar políticas de austeridad, pero entendida esta como un ejercicio responsable, pertinente y eficiente del gasto público. A ver, déjame regresarme 2 puntos atrás. Cuando hablabas de que no ha permeado este tema de la ley de austeridad, yo te iba a preguntar si era por falta de información o por falta de voluntad política o ambas. No sé si por falta de voluntad política, no tendría yo elementos. ¿De información sí? Por supuesto, y digo paradójicamente porque yo creo que jamás, y creo que hasta Clemente lo aceptó hace algunos meses aquí en la mesa, es que se restringe de tal forma los instrumentos para difundir que terminas no difundiendo. Exactamente. La propia ley carece de presupuesto para ser difundida, pues, ¿no? Porque además esto de la austeridad no solo tiene que ver con los sujetos obligados, que es lo que yo decía en la ocasión anterior, esto debe ser una cultura social. Tiene que rebasar a las instancias públicas, a las OPDs, etcétera, y a órganos autónomos. Esto va más allá de ello. Tiene que convertirse en una cultura. Ahora, y me regreso al otro punto que también mencionaste, el tema de las asesorías o servicios especiales de profesionales. ¿No será que se ha satanizado la figura de un asesor en razón, obvio, de algunos excesos cometidos? Por supuesto, pero es ahí en donde se cayó en otro exceso. Generalizar. Por supuesto, porque a ver, también no podemos, si bien es cierto que en, momentos muy recientes hay una manera de generar aviadurías, y estas aviadurías son a través de los supuestos asesores. Claro. Es cierto, pero también es imposible impedir, por ejemplo, el caso de Sesjal, que por lo menos en el último año y medio ha generado una serie de recomendaciones, una de ellas para cambiar la ley de austeridad, por cierto. Estas recomendaciones con un sustento técnico, con un sustento de mucho rigor, requiere especialistas. Y hay especialistas universitarios, hay especialistas científicos que no son aviadores y se necesita pagar ese conocimiento, claro, esa tecnología que inhibe o impide, en este caso, la ley de austeridad. Muy bien, vamos a continuar con el tema, pero tengo que hacer una pausa. Después de la misma, vamos a escuchar la opinión de un académico de esta casa de estudios. Uno de los conceptos polémicos de la nueva ley es que establece montos similares en el manejo de viáticos para los sujetos obligados a partir de un tabulador general. Sin embargo, no todas las dependencias tienen la misma operación y por lo mismo, algunas necesitarán más publicidad que otras o destinar mayores gastos en viáticos en razón de su naturaleza. Bueno, pues son algunas de las particularidades que arroja esta ley que estamos analizando en esta ocasión. Saludo con mucho gusto a Carlos Alberto Sainz Dávila, él es catedrático de la Universidad de Guadalajara. Carlos, bienvenido. Gracias por la invitación y un saludo al teleauditorio. A ver, Carlos, tú has estudiado a fondo esta ley. ¿Qué particularidades le encuentras positivas y algunas no tanto? Bueno, Carlos, creo que lo más importante que debemos tratar el día de hoy es que todo esto que estamos viendo ahora de la ley de austeridad posiblemente esté a punto de quedar sin efectos. Y todo esto se debe a una reforma constitucional que el pasado mes de mayo se publica en el Diario Oficial de la Federación, donde dos reformas, una particularmente en materia de disciplina financiera, donde ahora el Congreso de la Unión se reforma el artículo 73 constitucional y ahora es competencia de la Federación regular en materia de finanzas públicas, no solamente la Federación, sino también de los estados, de los municipios y del Distrito Federal. ¿Qué significa? La austeridad es un pequeño puntito dentro de todo el tema de las finanzas públicas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que posiblemente
Una vez que empiece a implementarse esta reforma constitucional, esta ley de austeridad puede incluso volverse inconstitucional, es decir, porque ya no es materia de los congresos locales legislar en materia de finanzas públicas, sino del Congreso Federal. Esta es una ley, ¿me dijiste había otra más? Sí, otra reforma constitucional que se publica, la primera que te comento se publicó el 26 de mayo, el día siguiente, el día 27 de mayo, se publica otra reforma que es la que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que habla de reforma 14 artículos constitucionales y que por supuesto tiene mucho que ver con el tema de las responsabilidades que ahora regula la ley de austeridad, pero que también ahora van a ser materia federal en lo que tiene que ver con su relación, responsabilidades de los servidores públicos en materia de recursos públicos o manejo de recursos públicos. Es decir, que al amparo de estas dos leyes que me estás comentando, la ley de austeridad de Jalisco quedaría no solo obsoleta, sino podría ser inconstitucional. Así es. Entonces Así es. lo mismo no podría aplicarse. Creo que desde un inicio esta ley apuntaba, es una ley descontextualizada desde el punto de vista jurídico, es una sobreregulación porque regula muchas cuestiones que ya están reguladas en otras leyes. Entonces, en su momento lo que se proponía desde la academia era precisamente que hubiera una reforma en materia de austeridad, pero modificando otros preceptos ya existentes, no generando una ley que genera sobreregulación, regulando cuestiones que ya estaban normadas por otras leyes o generando confusión que nos lleva a la inaplicabilidad de la misma ley. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, del artículo 115 constitucional, que le da autonomía al municipio, ¿estas dos reformas constitucionales que mencionan ya toman en cuenta ese detalle? En ambos casos, así es. Así es. ¿Dejan sin efecto el 115? No lo dejan sin efecto, sino que lo complementan. No debemos perder de vista que en el ámbito de competencias que establece la Constitución, primero se establecen las que son para la Federación, se establece a través del 115 las que son para el municipio y las que no caigan en una o en otra, entonces se van, de acuerdo a la misma Constitución, a la esfera de competencias de los estados. Ahora, como estamos analizando la ley de austeridad y no sabemos lo que venga por las reformas constitucionales que tú mencionabas, ¿qué podemos analizar de esta ley como tal? ¿Qué encuentras tú de fondo de esta ley? Yo pondría dos calificativos que ya los mencioné. Una es la inaplicabilidad y la otra es sobreregulación. Tal vez una causa y efecto de la otra o quizá las dos causas. A ver, la primera, ¿por qué no es aplicable? Lo que pasa es que esta ley genera restricciones muy severas que no toman en cuenta cuál es el origen, cuál es la finalidad del gasto público. El gasto público no solamente va orientado a la prestación de servicios públicos, sino también una de las características modernas del gasto público es generar inversión, hacer que haya una convergencia entre el gasto público y el gasto privado para detonar la economía por zonas o por distribuciones geográficas. Entonces, bajo esa idea, cuando la ley de austeridad restringe a un 0.1%, en el caso de la contratación de servicios, asesorías, etcétera, entonces no permite que el gasto público realice su función de generar esa detonación de la economía a través de la contratación de otros servicios. Ahora bien, muchas dependencias, que es lo que no está tomando en cuenta la ley de austeridad, su naturaleza es prestar un servicio público y para eso necesitan alimentarse de otros servicios privados para poder prestar su servicio. Al momento en que se les limitan, no puede suceder tal situación. Unas de ellas, por ejemplo, las que se dedican a la educación, como sería el caso de la propia Universidad de Guadalajara. Incluso la Universidad de Guadalajara recurrió a un amparo, ¿verdad? Así es. ¿En qué parte va ese proceso? Hasta donde tengo conocimiento está pendiente de resolverse en definitiva la primera instancia, pero es de todos sabidos que la juez de distrito concedió la suspensión a la universidad para que no aplicara los preceptos o limitaciones de la ley de austeridad. Bueno, hablamos del primer punto, que no era aplicable. Hablabas también de una sobreregulación. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, hay situaciones que tienen que ver con tabuladores salariales, que eso no es materia de la austeridad, eso es materia de una ley que se llama de responsabilidad de los servidores públicos y que ya está regulado. Ya existe eso. Te pongo el caso. La misma ley de austeridad en los artículos obliga a que se tome en cuenta lo que dice el Consejo, el Comité Técnico Salarial. La ley de servidores públicos establece la creación de ese comité y que las entidades tienen que tomar en cuenta sus resoluciones. O sea, ya estaba. Ya estaba. ¿Cuál otro ejemplo tienes de esto? El caso, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los servicios de publicidad, hay leyes que ya regulan que ese gasto tiene que ser, sin que establezca un límite del punto 3 como lo establece la ley de austeridad, pero que tienen que ser
gastos para servicios necesarios, para servicios que sean estrictamente indispensables para las funciones, difusión de programas, etcétera. Eso ya estaba prevista, si mal no recuerdo, en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. Muy bien, Carlos, pues vamos a continuar hablando de este tema. Tengo que hacer una pausa. Hemos escuchado la opinión de nuestros 3 invitados. Después del corte, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Ley de austeridad, comienza la prueba de fuego, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Fabiola Loya hace un momento nos decía el académico de la Universidad de Guadalajara, Carlos Sainz, que esta ley de austeridad está condenada a simplemente no ejercerse porque hay 2 reformas constitucionales que se opondrían a ella. ¿Tú conocías de este tema? Conozco el Poder Judicial interpuso su controversia constitucional y la Suprema Corte de Justicia se la negó porque en su totalidad no la puede declarar como inconstitucional. Y también tengo de conocimiento que la Universidad de Guadalajara hizo lo mismo y contrariamente pues el juez que emitió la resolución les concedió la suspensión. Creo que aquí se tiene que seguir discutiendo, ¿no? Una ley no es para que quede como tal. Creo que sufre en el camino ciertas modificaciones. Ahorita lo escuché en cuanto a que por no ser aplicable era uno de los argumentos. Y sobreregulación. Y la sobreregulación. Sí, todos los entes públicos, también me di la oportunidad de escuchar a Óscar, todos los entes públicos sí son diferentes, ¿no? Y creo que en ese sentido para eso estaría un reglamento, el cual tendremos que adecuarlo, ¿no? al ente público. Es decir, ¿dejarías la ley como está y en el reglamento, en todo caso, harías modificaciones? No estamos cerrados, pero creo que Jalisco y creo que el país en general requiere ya de una transformación en el manejo de los recursos. Esa es una realidad. Tenemos que ya rendir cuentas, pero rendir cuentas ya austeras, ¿no? Rendir cuentas apegadas a la realidad del país y del Estado, ¿no? El funcionamiento de los entes públicos no puede seguir con ese derroche, ¿no? Con el que se ha venido causando daños a las finanzas públicas. Ahora, hace un momento también mencionaba Óscar Ábrego que no es lo mismo un ente que otro y no puede tener una ley un, digamos, tabulador similar cuando las funciones son distintas. Concedo ahí a Óscar esa parte, digo, como representante del CESJAL, y seguramente sí, los entes públicos en su minoría. En su mayoría estamos hablando que la ley de austeridad y ahorro es de aplicación para los 125 municipios y los 125 municipios sí deben de tener un reglamento apegado a la ley de austeridad. ¿Por qué? Porque debe haber topes en la contratación de esas asesorías que ahorita hablaban. Solamente las asesorías deben de ser para casos muy especiales, ¿no? Muy específicos. También para la comunicación ha habido excesos, ha habido un abuso en la comunicación institucional y a veces cae y se partidiza por parte de los gobiernos municipales, entonces, y también algunas instituciones públicas, ¿no? Hay casos, estoy muy segura que hay casos, excepciones en los que se requiere de un cierto porcentaje mayor para la comunicación institucional, lo entendemos también, ¿no? Entonces, creo que en su mayoría debe de estar aplicado para los gobiernos, claro, ¿no? Óscar Ábrego, ¿tú sabías de estas reformas constitucionales que nos acaba de comentar Carlos? Sí, y no solo eso, sino que además, el país está viviendo tal escenario que, tenemos por un lado la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Anticorrupción, ahora tenemos la reforma relacionada con el modelo de transparencia y rendición de cuentas, protección de datos personales. Es decir, hay una serie de modificaciones. Incluso se está ahorita en Jalisco, nosotros estamos trabajando con la Contraloría
para lograr contar con una ley estatal de fiscalización armonizada con los 125 municipios. El problema es que cada quien hace las cosas a su manera, es cierto. Esta ley de austeridad y ahorro del Estado de Jalisco, Carlos, me parece que se quedó corta en tanto que hablemos del rigor legislativo. Y pongo solamente un ejemplo que nosotros hemos venido alegando. Esta ley de austeridad deriva o faculta a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para que sea la entidad del Ejecutivo, fíjate, es una entidad del Ejecutivo, para que a esta dependencia se le rindan, déjame decirlo, se le rindan cuentas todos los demás sujetos obligados. Para empezar, yo aquí le diría a mi querida amiga Fabiola, no veo yo al Poder Legislativo asumiéndose ante una secretaría del Poder Ejecutivo, pues, en términos de la ley de austeridad. No veo al Poder Judicial tampoco asumiéndose o siendo, ¿cómo podríamos decirlo, hombre? Atendiendo este requerimiento a una dependencia del gobierno estatal. Hay autonomía de poderes. Por otro lado está la autonomía municipal. Me cuesta muchísimo trabajo que el cabildo de... A ver, las decisiones de los ayuntamientos... Son colegiadas. En el cabildo, en los cabildos. De tal forma que a mí me parece que se quedó corta la ley. Ahora, coincido con Fabiola. A ver, solamente alguien que no esté cuerdo pudiera estar en contra de los principios de austeridad, insisto, atendiendo un gasto responsable, un gasto eficiente, un gasto pertinente. Pero también lo que nos decía aquí nuestro compañero Carlos, a ver, se rompe con un principio básico del gasto público, que de una u otra manera también tiene la responsabilidad el Estado de coadyuvar en el flujo de los dineros para garantizar. Ley de austeridad, comienza la prueba de fuego, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Para alusiones, la diputada Fabiola. Bueno, tenemos, digo, en cuanto a la sobreregulación, digo, lo que abunda no daña. Y si somos como específicos, detallistas en qué rubros, como lo que ofrece esta ley de austeridad, son en los que se debe de tener un ahorro y eficientar el gasto o reorientar el gasto, es cuando la ciudadanía, cuando la sociedad en general obtiene los beneficios que se debe de obtener por parte de un gobierno o de un ente público, ¿no? Tenemos el caso exitoso que ha sido el de Tlajomulco, ¿no? Cuando nosotros, y lo digo nosotros porque en algún momento recibí Tlajomulco, resultó que la anterior administración pues no se gastó 200 millones de pesos, ¿no? Y viene una baja en el presupuesto, ¿no? Si tú en el ejercicio fiscal anterior no te gastaste ese dinero, pues te bajan en tu presupuesto. Entonces no lo necesitabas, ¿no? No lo necesitabas. Aquí se trata, con esta ley de austeridad, realmente no estar gastando en cosas superfluas y darle una eficiencia al gasto y darle una utilidad. Y la ley lo dice muy claro, se debe de utilizar todo ese ahorro, se debe reorientar a la inversión pública que tenga impacto en el ciudadano de a pie, ¿no? A ver, diputada, ¿y era necesario crear una ley? ¿No existían los elementos para hacer valer todo esto de ahorro? Existe en la Ley de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Público, existe en la propia contabilidad, en la propia Ley General de Contabilidad Gubernamental, existe en varias, ¿no? Lo que quisimos hacer nosotros es realmente traernos un caso de éxito para que en Jalisco se implementara. Lo dije anteriormente, esto va enfocado a lo que son los poderes
tanto el Ejecutivo, que es el que gasta más en operación, como en los 125 municipios, ¿no? Y ahorita lo dijo Oscar, los municipios, cada quien por su autonomía quiere hacer lo que creen que se debe de hacer con el dinero de los contribuyentes. No es nuestro dinero el que estamos ejerciendo. Hay que administrarlo, y hay que administrarlo de forma honrada, de forma apegada a derecho y apegada a beneficiar al ciudadano directamente. Y eso es lo que nosotros hemos querido hacer con esa ley. Por eso tuvo consenso, y lo digo, no es una ley que no pueda sufrir una reforma. ¿Qué ley no ha sufrido una reforma, no? Entonces, creo que puede construirse, ¿no? Y adaptarse para aquellos entes públicos para los cuales no sea aplicable en ciertos de sus artículos, ¿no? Óscar Abrego, ¿qué otros aspectos encuentras tú en la ley de austeridad que de alguna manera no tomaron en cuenta las particularidades de cada ente? Mira, a ver, primero déjame retomar lo que dice Fabiola, porque me parece muy valioso también. O sea, yo creo que desde que estuvimos aquí con Clemente, también nuestro querido amigo Clemente, y con Fabiola, escuchamos algo muy importante: la disposición a revisar y a mejorar. Yo creo que toda ley es perfectible, y creo que aquí estamos ante ante una muy buena disposición. Otro tema que ahorita lo abordaba Fabiola y que me parece muy importante, Carlos, y decirle a tu auditorio: el dinero público es para gastarlo, no es para ahorrarlo. Ahora, aquí quizá la pregunta es ¿cómo gastarlo? Entonces aquí es en donde entra la pertinencia, la transparencia, la eficiencia, etcétera. Es decir, se pueden reorientar partidas hacia fines sociales. Ok. Pero en esta ley, por ejemplo, me parece un acierto incompleto. Dice, a ver, lo que ahorren, vamos a llamarle economías presupuestales, lo que ahorren los objetos obligados tendrán que ser transferidos a la CEPAF para que sean después reorientados a inversión pública. A ver, el término reinversión pública es muy amplio. Entonces, no sabríamos, de acuerdo a la ley, hacia dónde se orientaría y además, bajo qué criterios se orientaría esta inversión pública, asumiendo que el Poder Legislativo ahorró. Es que el término ahorro es muy difícil en el gasto público, pero bueno, me refiero a decirlo como tal, ¿no? Entonces, el Poder Legislativo le regresa a la CEPAF 200 millones de pesos. Y entonces, ¿luego qué pasa? ¿Va a decidir el Ejecutivo qué hacer con esos 200 millones de pesos? ¿Bajo qué criterios? Pero, ¿qué se entiende de inversión pública? Por ejemplo, en el caso del Poder Legislativo. Por eso, exacto, por eso te digo que es tan amplia la... Yo entiendo, por ejemplo, un ayuntamiento que no pueda disponer de ese dinero para el gasto operativo, como le llaman, ¿no? Y va a ser destinado para servicios, Carlos, etcétera. Y perdóname, hay órganos autónomos como el CESCAL que necesitamos resguardar un dinero para principio del siguiente año, porque las administraciones llegan hasta finales de enero. Entonces nosotros tenemos que cubrir pues quincenas, gastos de operación, etcétera, etcétera. Es decir, y además otra cosa, esta ley te dice, ¿sabes qué? Si no cumples con ella, en vez de premiar a los que eficientemente gastamos el dinero público, te lo quitan. O sea, ya no vas a contar con él. No, pero más lo peor del caso, o sea, te lo quitan con el riesgo de que te disminuyan el presupuesto. Como mencionaba Fabiola. Carlos Alberto Sainz, ¿qué otros aspectos encuentras en esta ley? Bueno, primero quiero aclarar que nosotros no estamos en contra de la austeridad. Lo que no nos parece adecuado es la forma en cómo se hizo. Nosotros insistimos en que no era necesario generar una ley más de austeridad cuando, además, esta ley no aporta nada nuevo en ese sentido, porque esos principios de austeridad y racionalidad ya están contemplados en la propia ley de presupuesto contra la ley de gasto público del Estado. Es decir, la forma es la que no nos parece la adecuada. Creo que la reforma, insisto, de austeridad debió haber contemplado la reforma de 4 o 5 ordenamientos o el ajuste ya existentes. Por supuesto, porque es muy difícil en el sistema jurídico implementar una norma que está descontextualizada o duplicada con las que ya existen, ¿no? Por otro lado, una cosa que es importante y que
yo sigo insistiendo, con la reforma constitucional que comentamos hace rato, prácticamente ahora nos vamos, la Federación o el Congreso de la Unión, más propiamente dicho, nos va a poner las reglas de cómo se debe manejar el dinero, no solo en la Federación, sino también en los estados y también en los municipios. Entonces, si nos vamos a las reglas que ahora establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, esos ahorros que se llegaran a generar en lo operativo bajo el principio de austeridad, no deben canalizarse inversión física, que es lo que nos dice la ley de austeridad actual. Deben canalizarse a programas prioritarios, es decir, que se privilegie a nivel federal, que se sigan ejerciendo, desarrollando los programas públicos de los que generaste ahorro, ese ahorro lo reinviertas en esos mismos programas públicos que son prioritarios. Y si vemos, esa va a ser la tendencia cuando se publique a partir de esta reforma constitucional la ley federal. Lo que yo me atrevo a decir es que esta ley está condenada a ser desplazada, abrogada o cuando menos reformada. ¿Por qué? Porque los principios constitucionales federales y cuando se emita la ley federal nos van a borrar muchos de los principios que establece esta ley. Tengo unos segundos antes de ir a la pausa, nada más te pregunto rápidamente, ¿y dónde queda el pacto federal, el famoso federalismo y la autonomía del 115, si ahora viene del centro todo otra vez? Es que ahí está el truco. Efectivamente tenemos reformas centralistas, pero el truco está en modificar la Constitución, que ahí se resume el pacto federal. Exacto. ¿La Constitución local o es federal? una reforma constitucional, Carlos. Muy bien, al hacerse eso se acabó todo lo demás. Muy bien. Tengo que hacer una última pausa, regresamos a las conclusiones de este tema. ¿Cuándo la... Ley de austeridad, comienza la prueba de fuego, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44, estamos llegando a la parte final, vamos a las conclusiones, comienzo con la diputada Fabiola Loya. Bueno, ahorita platicándolo fuera de corte, le decía como diputada y parte fundamental también de aquí de lo que es la política en la fracción que yo represento, digo, está la apertura de ver el camino de la propuesta, ¿no?, que se tendría para una reforma. Pero estoy totalmente convencida, y lo dije anteriormente, que lo que abunda no daña. ¿Por qué? Porque si ya estaba escrito y no nos apegamos a lo que ya estaba escrito, debemos de ser más detallistas, ¿no? Y esta ley lo que sí ha hecho y ha comprobado es que realmente frene aquellos abusos que se han dado, ¿no? Y vengo yo de una entrega-recepción en el Poder Legislativo donde abundaron los casos de asesorías en materia fiscal y demás, donde hubo un abuso, un peculado, un delito en toda su expresión, ¿no? Con aquellos casi 100 millones de pesos que se iban a volver ya el pago, con la otra empresa Ola, y bueno, si me voy más atrás está la empresa Russell Bedford, que también hubo ahí pues un saqueo en las finanzas del Congreso. Creo que si no ponemos los candados se van a seguir cometiendo esos abusos, ¿no? Y creo que la sociedad ya merece sí estar informada, pero no de esos abusos, sino de lo que realmente nosotros debemos de utilizar el dinero que es en beneficio de ellos. Creo que parte de ser parte en lo público en Jalisco debemos de dignificar el servicio, ¿no? Debemos de dignificar en materia administrativa el ser y el hacer del funcionario público, ¿no? Y esta es el espíritu de la ley, están a detalle, nos convierte en personas sujetas ya a ser auditables, a rendir cuentas, ¿no? Y estamos abiertos, por supuesto, como Poder Legislativo, a que sufra la reforma precisamente, pero no para volver a la opacidad, no para dar pasos atrás, sino para dar pasos para adelante. Óscar Abrego. Sí, coincido con lo que dice Fabiola. Es decir, yo creo que el punto de intersección aquí tiene que ver con que necesitamos jugar con reglas muy claras, pero también con reglas, además de claras, bien armonizadas. Si le vamos a apostar, por lo menos aquí en Jalisco, al tema de la austeridad, no sé si del ahorro, pero sí de la austeridad, tiene que ser mediante un esquema en donde se armonice todo el marco
legal, todo el marco jurídico. De lo contrario estaríamos hablando de absurdos. Fíjate, yo no quiero decir si fue solamente algo hecho al vapor, por ejemplo, que el gobierno del Estado haya publicado recientemente, creo que el 25, ¿verdad, Carlos? El 27 de junio. Es el reglamento, este catálogo de disposiciones para que las dependencias del Ejecutivo cumplan con la ley de austeridad. Sin embargo, aunque el espíritu me parece sano, la verdad es que tendrán que sufrir muchísimas modificaciones a partir de esta reforma que Carlos ya ha citado. Entonces, bienvenida, yo diría, una cultura de austeridad. O sea, no puede ser de otra manera. El mundo está, bueno, acabamos de atravesar el tema de Grecia, se convulsiona a cada momento en términos económicos el planeta y sabemos lo que está sucediendo con México, ¿no? Nada menos el paquete que presentó Hacienda trae... Híjole, pues viene pesadito el 2016 y no queda otra más que ser más creativos, pero también, como dice, y yo me quedo con esta expresión, ¿no? Tenemos que ser más prudentes, pero sobre todo en aras de un gasto responsable, honesto y honrado. Muy bien, Carlos Sainz, tus conclusiones. Bien, bueno, rápidamente nada más la diputada comentaba cuando se refería a las empresas estas que fueron conocidas por esas tentativas defraudaciones, mencionaba a Russell Bedford. Yo quisiera ahí señalar, porque yo los conozco, Russell Bedford es el despacho que descubrió las irregularidades que después se presentaron al Congreso. No fue una de las empresas involucradas en los desfalcos, nada más para aclarar. También se gastó muchísimo. Lo que voy es el gasto en las empresas, perdón que te interrumpa, es el gasto excesivo en la contratación de empresas de consultoría o de asesoría o de materia que sea, ¿no? Creo que ahí debe de haber cierto gasto racional también para eso. Claro, pero fue a partir de esa auditoría que empezaron a salir muchas cosas, ¿no? Entonces, pero bien. Por otro lado, yo comparto con mis compañeros aquí de la mesa, particularmente con la diputada, en que hay que trabajar en la austeridad. O sea, si algo finalmente bueno ha traído esta ley es que nos ha puesto a todos a trabajar en materia de austeridad y eso es fabuloso y vamos todos trabajando en nuestras diferentes perspectivas, que yo creo que fue lo que faltó un poquito cuando se crea la ley, tomar en cuenta los puntos de vista de todos los grupos, de todas las fracciones, no solamente políticas, sino académicas, universitarias, de la sociedad. Creo que la sociedad se tiene que involucrar muchísimo en este proceso, quizás no directamente porque es muy complicado, pero sí a través de los organismos que ya existen. Y bueno, el CESCAL también sería muestra de esa parte, ¿no? Y yo finalizaría con la siguiente conclusión. La única manera de darle real eficacia a la austeridad es la fiscalización. De acuerdo. ¿Qué está pasando con la fiscalización que le corresponde al Congreso a través de la Auditoría Superior? ¿Qué están haciendo o qué no están haciendo? ¿Y qué estamos haciendo nosotros como sociedad para fiscalizar al que fiscaliza? Es decir, para que haga su chamba el que la tiene que hacer. Y también la Contraloría, ¿no? El papel que le juega la Contraloría al Estado, ¿no? También. Por supuesto, aunque finalmente es un papel, no deja de ser gabinete. De acuerdo. Finalmente, ¿no? Pero el diputado, que es el depositario del poder público, que representa al pueblo, ¿no? Que a través de este organismo que es la Auditoría Superior, es, creo, en primera instancia, quien habría que apretarle un poquito más, pedirle un poquito más que hiciera esa labor de fiscalización, sin desvincular, por supuesto, a la propia sociedad, ¿no? Y aquí tendríamos que transitar además a algo todavía más muy importante, que es hacia los gobiernos abiertos. Necesitamos transitar hacia, sí, abiertos, abiertos, ¿no? En donde se incorpora la participación ciudadana en las grandes decisiones públicas. Muy bien. Aquí nomás para terminar rapidísimo, precisamente ese tipo de gastos con esta ley de austeridad y el reglamento en cada ente público, evitas el gasto en ese tipo de empresas que precisamente vengan a auditar qué, ¿no? Yo creo que hay que eliminar el problema desde raíz, o sea, cortar con esos excesos para que precisamente no vengan a fiscalizar lo que debemos. Fiscalización con consecuencias, ¿no? Exactamente. Claro. Muy bien, pues estamos ya para despedirnos. Muchas gracias, Carlos. Gracias Oscar. a ti. Gracias, Carlos. Fabiola, muchas gracias. Gracias a ustedes. Unos segundos nada más, una reflexión final y realmente retomo lo que aquí han dicho. El espíritu de la ley, ya lo decía la diputada, es buscar que haya austeridad para que se haya un eficiente manejo de los recursos. Lo que decía Oscar, había que impulsar un asunto de la cultura de la austeridad y lo que decía Carlos, que me parece muy importante, fiscalizar
para entonces evitar que ocurran este tipo de excesos. Yo agregaría uno más, y desde mi humilde tribuna como periodista, combatir el tema de la impunidad. Si todo esto, incluyendo la fiscalización, no tiene una consecuencia en contra de los malos servidores públicos, vamos a seguir dando vueltas sobre el mismo tema. Hasta la próxima.